Sean bienvenidos a un nuevo programa de Infocaden Online. Hoy platicaremos sobre el tema el delito contable tributario. Con el delito contable de naturaleza fiscal, el Código Penal adelanta la barrera de protección contra el fraude tributario, sancionando determinadas conductas dolosas que impiden conocer la cuantía exacta y veraz de la deuda tributaria de los contribuyentes. Se trata de proteger la actividad financiera del Estado, las comunidades autónomas y los entes locales y, en definitiva, el orden socioeconómico. Entendemos que se está cometiendo un delito contable tributario en aquellos casos en que se realizan conductas delictivas, como pueden ser el incumplimiento de llevar la contabilidad de forma real y leal, la llevanza de una contabilidad doble, así como encubrir, omitir o incurrir datos que no reflejen la realidad. De este modo, se estaría evitando reflejar la información contable veraz de la compañía, impidiendo por lo tanto el conocimiento de su situación patrimonial real. La contabilidad constituye uno de los instrumentos claves en el conocimiento de la realidad patrimonial de las empresas. Por otro lado, la veracidad en el conocimiento de esta realidad va más allá del ámbito empresarial para alcanzar al ámbito familiar, social, político y económico. Por ello resulta de suma importancia garantizar al máximo el fiel cumplimiento de las normas contables y de ahí también la necesidad de que para ello se utilice, entre otras medidas, la protección penal. Pero, ¿qué tenemos que hacer para evitar incurrir en esa práctica? ¿Cuáles son las sanciones al cometer un delito contable tributario? Para platicarnos más sobre este tema está con nosotros conduciendo este programa el doctor Jaime Alberto Flores, en compañía de los panelistas la contadora Sandra Cuevas y el maestro Felipe Dionisio, y un invitado muy especial, un experto en la materia, el maestro Julio Constantino. Quédate con nosotros. Bien, pues como comentamos en la introducción de este programa, el día de hoy vamos a platicar del delito contable tributario, de todas las implicaciones que esto tiene, de esa dogmática que rodea todo este concepto, y hoy damos la bienvenida al maestro Julio César Constantino Adar, quien nos va a platicar del tema, es un experto en ello, es maestro en impuestos, es contador público, se dedica al estudio de la dogmática, además de la aplicación práctica del concepto. Maestro, bienvenido al programa, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Jaime, y muchas gracias a todos los que estén viéndonos en línea y en en todo lo que es los canales de televisión. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante. Yo creo que es algo que se pierde mucho y que la autoridad pues va poco a poco a ir adentrándose a este tipo de delitos conforme a la política criminal tributaria que nos han dado seguimiento desde el 1 de enero de 2020. Ok, y cuando hablamos de contabilidad, evidentemente tenemos que remitir e identificar el concepto con la parte fiscal, con la defraudación, pero hablar de un delito contable tributario, normalmente dedicamos a las falencias que pudiera tener nuestro esquema contable, tanto por la omisión como por una alteración de las mismas, como parte de una calificación que se le da a la defraudación fiscal. ¿Cómo ubicamos entonces a este delito contable tributario del que nos vas a platicar hoy? Sí, mira, el tema de la contabilidad propiamente dicho emana obviamente las normas de información financiera, propiamente en la parte contable. Recuerden que ya desde que entró el tema de la contabilidad electrónica, en la reforma que tuvimos en 2014, que se transforma el artículo 28 del Código Fiscal de la Federación, y en esa obligación de enviar la balanza de comprobación cada mes por parte de las empresas, nos emitieron una regla de resolución miscelánea que el día de hoy es la regla 2816. En su penúltimo párrafo, en su último párrafo básicamente establece que la empresa cuando mande su balanza de comprobación lo tiene que hacer mandándola de acuerdo al marco de información financiera que ella esté aplicando en ese momento. La resolución miscelánea nos establece cuatro bases o cuatro métodos, ¿no? Que es las normas de información financiera, la norma internacional de información financiera, los US GAAP, y aparece algo novedoso como en cada norma fiscal y dice otros, ¿no? Que no sabemos exactamente cuáles son esos otros. Sin embargo, vemos que en nuestro país tenemos regulaciones, por ejemplo, las empresas que cotizan en bolsa, ellas tienen que aplicar la norma internacional de información financiera para presentar sus estados financieros a la bolsa.
y así, propiamente dicho, vamos viendo cómo ya la normatividad jurídica, que es el artículo 33 del Código de Comercio, obliga a llevar una contabilidad, y esta obligación se da, ya tiene bastante, desde que nació el Código de Comercio, que tiene su datación más o menos 1938, si la memoria no me falla, y aparece esa obligación. Entonces, es importante, creo yo, como parte del soporte de la base imponible del derecho, en este caso, como son este tipo de delitos, y es una base que va a configurar, que se va a dar a partir de los estados financieros que muestra la empresa, es menester que tiene que haber un fiel registro de todas las operaciones que llevan la contabilidad, ya que la contabilidad forma parte esencial, y yo creo que una de las evidencias que podamos tener, y parte de las pruebas, ya que vayamos o que estemos dentro de un proceso penal, pues yo creo que es importante que nuestra contabilidad vaya con la veracidad que debe decir, que debe de ver, como dice la misma dogmática contable, y al haber o al tener cuando haya un engaño en ella misma o una falsedad, pues entonces, ¿qué es lo que va a suceder? La autoridad tributaria no va a tener la posibilidad de alguna manera, de poder determinar si se cumple o no con las obligaciones correspondientes, y pues eso pues llevaría en primera instancia una sanción, y después mirando ya la parte económica, que va a ser este tipo de delito, es un delito previo al delito de evasión o en el delito tributario de defraudación fiscal, y es como así nosotros tenemos que tener mucho cuidado en esta parte de la contabilidad, ¿no? El artículo 111 del Código Fiscal, que hasta hoy día es el que nos da la pauta de todos los delitos que tienen que ver con la parte contable. Hay que decir que este delito viene tiene un antecedente en la ley del timbre. Es una ley muy vieja, ya 1939, 38, más hacia allá, donde viene la ley del timbre, y esa es una de las evoluciones que ha tenido este tipo de delitos, y que pues obviamente hay que ser muy prudentes, porque la autoridad ante la no recaudación, porque estaba analizando el día de ayer el informe tributario del primer semestre de 2020, y vemos que no estamos llegando a los puntos que está requiriendo o que se propusieron en la Ley de Ingresos de la Federación. Entonces, esta parte nos ha tocado estar estudiando, y nos ha tocado analizar el tema en vivo y a todo color, pues es algo muy importante para todos. Entonces, hay una obligación de llevar contabilidad fiscal. En primera instancia tendría que ser financiera, pero después también fiscal, en el artículo 28, y este mismo artículo 28 nos remite a que esa contabilidad se tendrá que hacer conforme al reglamento de la misma ley. Por ahí tenemos una discusión amplia en el 33, y a las normas que a tal efecto emita la Secretaría de Hacienda, el SAT particularmente, y en el 2816 dice que tenemos que hacer contabilidad conforme al marco normativo que nos corresponda en todo caso, y que cuando se haga de forma indebida, pues, tenemos por ahí una serie de características o de implicaciones, como el hecho de que no pudiéramos deducir, en términos de lo que dice el 27, requisitos de las deducciones de la ley de renta, de la fracción cuarta, pero también se constituye en un delito. Entonces, ya ahora lo señalabas, ¿no? El artículo 111 del Código Fiscal de la Federación dice que es un delito particular, y que incluso podría ser antecedente del delito de defraudación fiscal. Entonces, todo este marco, al final del día, nos lleva a la necesidad de tener que hacer una particular atención en cómo llevamos la contabilidad, quién la hace y qué tanto está respondiendo a los parámetros. Me gustaría que nos platicaras el tema, pero vamos a hacer un corte y regresamos para que nos platiques. Vamos a dejar esta pregunta en el aire, de qué tenemos que hacer para que evitemos incurrir en esta práctica. Vamos a hacer un corte y regresamos. Estamos platicando del delito contable tributario. No te vayas. En un momento regresamos a Infocadem Online.
Gracias por acompañarnos. Estamos de vuelta en Infocadem Online. Regresamos a este programa en que estamos platicando de un tema sumamente importante en las empresas, el delito contable tributario. Estamos con el maestro Julio César Constantino Adar, y él nos está platicando de que hay un delito específico en el Código Fiscal de la Federación que establece una sanción para las faltas que pudiera tener nuestra contabilidad para cuando se haga de forma indebida y sobre todo cuando en esto participa el dolor. ¿Cómo es este delito, Julio César? ¿Cómo es que las empresas empiezan a tener este tema y qué tanto está siendo sancionado? Porque aparte decías, la autoridad fiscal viene con todo porque no está llegando a las metas y creo que este año además va a ser particularmente difícil. ¿Cómo vendrá la autoridad? ¿Qué tanto ya se ha sancionado en el pasado este delito contable tributario? Mira, esta es una pregunta muy interesante. Hay que recordar que la relación que hay entre la defraudación fiscal y la contabilidad, o sea, que tiene que ver la contabilidad con los impuestos, obviamente son dos elementos que se integran, que se van a tener que unir. O sea, tienen que ser, llevan una relación indisoluble, se puede decir, contra el hecho punible, que en este caso sería los delitos que emanan del artículo 111. Entonces, la contabilidad obviamente es ese antecedente del hecho imponible y este es el antecedente obviamente del hecho punible. Entonces, el hecho imponible básicamente es la parte de la declaración o de la obligación. Hay que recordar que la obligación de llevar la contabilidad para efectos fiscales nace en cada uno de los títulos. O sea, en el título segundo de la Ley de Impuesto a la Renta, en su artículo 76, establece la obligación de llevar con la contabilidad conforme a lo que establece el reglamento, en este caso el código y su reglamento. Para las personas físicas, en la actividad empresarial, pues sería el artículo 110. Para el régimen de incorporación fiscal sería el 112. Para lo que es el arrendamiento, pues obviamente sería ya el artículo 118, si la memoria no me falla. Y la ley del IVA también en su artículo 32 nos obliga a llevar esta contabilidad, igual que la ley del IEPS en su artículo 19. Entonces, hay todo este cúmulo de artículos que nos obligan a llevar la contabilidad, que hay que tomar en cuenta y que hay que ser muy cuidadosos. Primero que nada, yo siempre lo he dicho, y he estado de acuerdo con muchos colegas en cuanto al tipo del cumplimiento o del programa de cumplimiento en materia tributaria, como ellos le llaman. Nada más, sin embargo, varios de nosotros, varios que estudiamos esta parte, siempre lo he dicho, aunque hemos estado en círculos de estudio a nivel internacional, hablando de sistemas de cumplimiento, como se le conoce, tipo de complaints, diría yo que el complaints tiene que ser integral, no nada más en la parte tributaria. Y en la parte contable, una de las áreas que en lo personal veo yo es la capacitación. ¿Por qué? Porque muchos de los colegas en la parte contable carecen de capacitación o a veces les da esa parte como de, no sé si miedo a preguntar cómo se registra o no una transacción. Entonces, en primera instancia, tener un marco de referencia en cumplimiento que tiene que ver en este caso, con la parte administrativa, contable, de capacitación. La segunda es, primero que nada, tenemos que tener un cuidado a la hora de una fiscalización en cuanto a la entrega de información. ¿Por qué? Porque probablemente por el trabajo que se tiene en las empresas, el contador está muy acelerado, probablemente no le ha puesto el tiempo para analizar la balanza de comprobación o, en este caso, los estados financieros, la depuración de ciertas partidas, que es lo que comúnmente se hace cada mes, se debería de hacer cada mes, y que tenemos que tener sumo cuidado de no entregar todo al inicio. O sea, tenemos que tener cuidado en la verificación de la información que se vaya a dar, porque si no, pues vamos a caer en el supuesto o en los supuestos que hoy día la autoridad está dando a conocer dentro del artículo 111 en su fracción tercera, en donde dice que se altera la contabilidad.
Entonces es una balanza que no va bien revisada, cotejada, diría yo, con todas y cada uno de los elementos que debe llevar nuestra contabilidad y qué es lo que vamos a presentar a la autoridad. La autoridad lo está tomando ahorita como una alteración a la contabilidad y está mandando querellas, obviamente, por ese delito. Entonces hay que tener mucho cuidado con esa parte. Esa parte es sumamente importante y yo siempre he dicho, la capacitación es algo que debe de haber, que debe tener un programa la empresa en todas áreas, así como tiene capacitación en el área de ventas, en el área de compras, en el área de recursos humanos, también el área contable necesita capacitación y necesita mucha capacitación porque es muy dinámica la parte contable y la parte financiera, ¿no? Esa es parte de lo que yo pudiera recomendar en este tipo de delitos, ¿no? Para no caer en él. Y bueno, si alguien que se capacita mucho, la contadora Sandra Cuevas tiene por ahí un cuestionamiento que te quiere hacer. Entonces, Sí. Sandra, por favor. Gracias, doctor. Al contrario, más que cuestionamiento, quisiera puntualizar, aunado a lo que nos ha comentado el maestro Julio César. En efecto, la capacitación es primordial en el ejercicio de la profesión contable. Nos podemos encontrar muchas veces por falta de conocimiento y otras por costumbre, que esa es una palabra que a mí me mueve mucho cuando llego a encontrar un asiento contable y me dicen, es que así lo hice, así me dijeron que se hacía, así lo han hecho desde no sé cuándo, y no tienen una base como tal de una norma de información financiera o un argumento válido que respalde como tal el asiento contable que se está realizando. Entonces, a mí sí, la capacitación sin duda es lo primordial para desde el auxiliar, el contador, el jefe de departamento, cualquier persona que esté responsable de los registros contables debe estar capacitada, actualizada y ser consciente de lo que está haciendo al momento de ejercer la profesión. Ahora, algo que también pasa en la práctica mucho es que una cosa es quiénes están obligados a llevar contabilidad y quiénes son los sujetos que están obligados a presentar esa contabilidad ante el SAT. De repente se confunde un poco el término y de repente si es una persona física que quizá por el monto de sus operaciones no está obligada a enviar la contabilidad electrónica, se malentiende y entonces dejan de hacer esos registros contables, dejan de llevar balanzas de comprobación, estados financieros, analizar la información y entonces el día que se presenta una situación así resulta que no existen registros contables, que no existen libros, que nunca ha habido información financiera y entonces al momento de llegar a presentar esta información simplemente no existe. Entonces eso es algo que yo quisiera dejar muy claro. Una cosa es quiénes envían contabilidad electrónica. A lo largo del tiempo la autoridad ha ido dando algunos beneficios a ciertos contribuyentes. Te voy a interrumpir, vamos a hacer un corte y regresamos para seguir platicando del delito tributario. No te vayas, en un momento regresamos a Infocadem Online. Gracias por acompañarnos. Estamos de vuelta en Infocadem Online. Bien, pues regresamos y estamos platicando del delito contable tributario. Antes de que siga Sandra, por favor, continuar. Al contrario, doctor. Bueno, pues nada más puntualizar eso, ¿no? No tiene que ser lo mismo los sujetos obligados a enviar la contabilidad electrónica con aquellos sujetos obligados a llevar contabilidad. Muchas veces se confunde y de repente perdemos de vista que la obligación de llevar contabilidad es una y la obligación de enviarla a la autoridad es otra. Entonces, nada más ese es el punto que yo quisiera puntualizar. Okay. ¿Alguna opinión puede ser al respecto? No, es que sí es importante, o sea, estoy totalmente de acuerdo. Hay que recordar, y esa es muy buena puntualización, y me llama la atención que en un caso que me tocó hace algún tiempo, creo que de unos 3, 4 años,
me vinieron a hacer una consulta de un régimen de incorporación fiscal, donde les llegó una visita, o sea, y lo primero que les pidieron es contabilidad. Entonces dice, oye, pero a mí me dijeron en el SAT cuando me di de alta que no estaba obligado a llevar contabilidad, y ahorita me vienen a revisar por parte de la autoridad, en este caso era del gobierno del estado, y dice, me están pidiendo la contabilidad. Dice, entonces, ¿a quién le hago caso? Le digo, bueno, aquí lo importante es que tú estás obligado a llevar contabilidad, independientemente si no la mandas al fisco o no la tienes para efectos que le llaman fiscales por el beneficio que se está dentro de la misma resolución miscelánea. La obligación de llevar contabilidad pues no nace de ahí, nace del mismo Código Fiscal, del Código de Comercio. En tu artículo 33 establece que tienes que llevar un registro coherente de tu información. Y eso, pues, obviamente es importantísimo llevarla, ¿no? Otra de las cosas interesantes de esto es el bien jurídico protegido en este tipo de delitos. Porque hay que recordar que este tipo de delitos hay un bien jurídico protegido, así como en la defraudación fiscal existe un bien jurídico protegido. En el delito contable tributario existe un bien jurídico protegido, que es llevar correctamente la contabilidad en hacer sus registros contables de manera correcta, como lo establecen la misma normatividad contable, las mismas disposiciones legales, como lo establece el 33 del reglamento del Código Fiscal de la Federación. ¿Para qué? Para que no se vean obstaculizadas las funciones de recaudación, las funciones de fiscalización por parte de las autoridades. ¿Y qué nos llevaría en caso de que la contabilidad no se tuviera o no se presentara? Bueno, pues la autoridad aplicaría su criterio, sus facultades en hacer las estimativas en materia de ingresos y determinar los impuestos correspondientes, ¿no? Entonces, esta es uno de los delitos que en lo personal de supraindividualidad, pues que se concreta básicamente en la actividad financiera del Estado. Por otro lado, que esto es, yo creo que puede ser algo interesante para el contribuyente, hay que recordar que en materia criminal, el artículo 14 constitucional, en su penúltimo párrafo, establece que en el caso de los juicios en materia criminal, o sea, en la parte penal, queda prohibida imponer por simple analogía o aún por mayoría de razón, pena alguna que no sea decretada por una ley exactamente aplicable al delito del que se trate. Esto es, que existe también en la actualidad y en el derecho penal las normas penales que se le llaman en blanco. Hay que recordar que la norma penal en blanco es ese tipo de norma penal que no está configurada dentro de los mismos ordenamientos jurídicos, donde no especifica quién es el sujeto activo de la relación del delito. Y este caso, en este tipo de delitos, pues no queda muy claro quién es el sujeto activo de la relación jurídico-tributaria en materia de este tipo de delitos, porque aunque inicia con que se le impondrá sanción de 3 meses a 3 años de prisión a quién, y deja muy a la vista de que hay un criterio que dice, bueno, ese es para el contribuyente, ¿no? Pero a ver, hay que analizar la tipicidad aquí del contribuyente. Él realmente sabía cómo hacer un registro contable. Si él contrata a un especialista para que haga, entonces quien tiene, en este caso, quien sería el sujeto, sería quien haga el registro o tenga el registro o ordene hacer el registro contable. ¿Para qué? Para tener una alteración de la misma contabilidad y ese un beneficio ante la misma autoridad que tiene que ver, obviamente, con el no pago del tributo. Por eso yo soy de las personas que ese delito que tiene que ver con las facturas compradas y demás, si bien es cierto, se puede desencadenar una serie de delitos.
Primero, si compro el comprobante, pues ya me estarían aplicados 113 bis del Código Fiscal por el simple hecho de comprar el comprobante, ¿no? Y ahí hay que ver también esas atenuantes. Después, el segundo de ese delito, registrarlo en contabilidad. Ya registrarlo en contabilidad, pues ahí hay que analizar, porque recuerden que el artículo 83 y 84 aparece una sanción en cuanto al registro indebido de operaciones inexistentes, que déjenme les digo exactamente, es el 83 fracción cuarta y el 84 en fracción tercera, que da del 55 al 75% del monto del comprobante de cada registro de contable de operación inexistente. Entonces, fíjense qué cuidado debemos de tener en cuanto al registro contable de esas transacciones, y que hay que estar muy atentos en la imputación de los delitos y en la imputación de las multas que haga la autoridad que nos vaya a presentar por medio ya sea de una actuación por la vía administrativa, que luego obviamente se va a dar cuenta, propiamente dicho, cuando nosotros tengamos operaciones con ese tipo de contribuyentes que les denominan EFOS, que son empresas facturadoras de operaciones simuladas, y que esto se desencadena una serie de delitos, ¿no? Y una serie de acciones por parte de la autoridad. Bien, perdón, te voy a interrumpir, Julio César, pero vamos a hacer un corte y regresamos para seguir platicando en Infocadem Online de este tema importante que es el delito contable tributario. Quédese con nosotros, por favor. No te vayas, en un momento regresamos a Infocadem Online. Gracias por acompañarnos. Estamos de vuelta en Infocadem Online. Pues regresamos. Antes de irnos al corte, nos estaba platicando el maestro Julio César Constantino de este vínculo que existe además entre estas probables alteraciones de la contabilidad con las operaciones inexistentes o simuladas, todo el contexto del tema. Antes de que continúes platicándonos del tema, le pediría al maestro Felipe Dionisio que nos haga una aportación. Felipe, ¿qué opinas, qué ves en todo lo que nos están platicando? Sí, gracias, doctor. Pues bueno, en primera el tema de los delitos fiscales, pues es un tema bastante, obviamente complejo, sobre todo por la llamada reforma estructural que se hizo en varias leyes, en donde prácticamente del Código Fiscal pasa, en este caso, a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y también a la Ley de Extinción de Dominio, así como el Código penal. Precisamente tiene muchos aspectos. Sin embargo, creo que una de las partes importantes es que, y ya lo comentaban, es que el delito fiscal se sigue de forma independiente, es decir, yo puedo tener a lo mejor una revisión de escritorio del gabinete de facultades de comprobación. El tema es que en materia penal se analiza o se inicia a través de los indicios. Entonces es una parte muy, muy importante en el que, independientemente de que yo tenga la contabilidad, tenga a lo mejor los registros, incluso ya tenga las facultades de comprobación, con que la autoridad únicamente tenga los indicios, inicia la querella y prácticamente es un procedimiento completamente aparte. Entonces, esa es una parte muy, muy importante que sí creo debemos tener en cuenta. El otro aspecto principal es que antes, en este caso de mediados de este año, se estaba llevando una política en la que, si bien no se podía hacer o utilizar los medios alternativos de solución de controversias en materia penal, lo cierto es que sí utilizaban el perdón. ¿En qué consiste el perdón? El perdón consistía en que precisamente el contribuyente se acataba a los ordenamientos de la autoridad fiscal en el sentido de pagar los créditos que tuviese a su cargo y prácticamente acogerse a un beneficio y así manifestarlo. Ahora, a mediados prácticamente de este semestre, lo que hizo la autoridad, y así lo declaró la Procuraduría Fiscal de la Federación, es que va a dejar de otorgar el perdón a los contribuyentes y va a iniciar ahora sí, o va a seguir todo el procedimiento penal hasta las últimas consecuencias. Es decir, antes quedaba así como el hecho de decir, bueno, ¿sabes qué? No te preocupes, mira, está la materia penal, no pasa nada, tú págame,
y ya, lo dejamos ahí, no hay ningún problema. Ahora lo que va a hacer es, ¿sabes qué? Ahora sí te voy a llevar desde el inicio hasta el final para que veas que esto va en serio, que la materia penal ahora sí va en serio, y sí, es parte a lo mejor un poco de meter el terror tributario, pero lo cierto es que ahora ya van a llevar el procedimiento penal hasta las últimas consecuencias, ya no va a existir como tal, en este caso, el perdón, y ahora sí van a acatar y van a hacer precisamente lo que dice, en este caso, el Código Penal, ¿no? O sea, realmente lo van a llevar a la práctica. Creo que es algo muy importante que debemos de considerar, porque pues ya no va a ser tan fácil que nos otorguen el perdón. Entonces creo que esta circunstancia sí habría que tomarla en cuenta, sobre todo a partir del cambio de esta política, porque reitero, antes decían, ¿sabes qué? No pasa nada, el procedimiento penal únicamente es para meterte a lo mejor un poco de miedo. Ahora va a ser, ya te lo voy a llevar a la práctica, y pues ahora sí como nos toque, ya no me puede importar a lo mejor si pagas o no pagas, pero sí que veas que el procedimiento penal, por lo menos con algunos grandes contribuyentes, para que veas que esto va en serio. Entonces yo creo que eso sí debemos tomarlo un poco en cuenta. Claro, digo, finalmente incluso la parte contable va a ser fundamental en este tema. Luis César, ¿qué opinas? Sí, estoy totalmente de acuerdo. Este cambio de paradigmas en nuestra política criminal tributaria que se da ahora en 2020, uno de los datos de prueba, porque ahora sí que en el derecho penal se utiliza como dato de prueba, y que va a ser defendible dentro del proceso penal, va a ser la contabilidad. Necesariamente tiene que ser ella, ¿no? Y esto es basado también, vinculado con otros datos de prueba que tiene que ver, que tienen que estar debidamente adminiculados, ¿no? Sí es importante en este nuevo paradigma por parte de la autoridad, donde obviamente yo siempre he dicho, si ellos hubiesen o hubieran querido aplicar correctamente la norma tributaria, no había necesidad de hacer tanto cambio, ¿no? Había todas las herramientas para hacerlo. Sin embargo, lo quisieron más fácil. Inclusive podemos decir que en cuanto a los delitos de defraudación, dejándolo ya como si realmente se quisiera ir por los CEFOS y por los CEDOS, pues ya los tienen identificados. Nada más es cuestión de aplicar los principios del derecho penal del enemigo, y con eso pues no le van a dejar partida a nadie, ¿no? O sea, van a ir directamente por las cabezas. Sin embargo, siento que las cosas van poco a poco, se va alineando. Ha habido tropiezos por parte de la Procuraduría Fiscal, digo, en lo personal, porque es algo nuevo, es algo que a nivel Latinoamérica se está implementando. México es el primer país pionero en llevar al delito tributario como parte de una delincuencia, de la delincuencia organizada. O sea, esto tiene que quedar claro, somos el primer país, y es el primer país en el cual ha tenido recaudaciones en tiempos de pandemia de cantidades importantes. Tenemos el caso de Walmart, tenemos el caso más visto que fue el de Walmart, el de FEMSA y algunos otros, que se ha recaudado cantidades importantes. Muchos de los países en Latinoamérica han estado en contacto con las autoridades mexicanas para saber cómo le están haciendo. Y obviamente la reforma que ellos implementaron en este que inició en este 2020, y que esto viene desde noviembre de 2018, y que si me voy a la historia podemos decir que viene desde Fox, esa implementación del delito como parte de la delincuencia organizada y en contra de la seguridad nacional, que ya lo querían hacer, nada más que no se podía porque no había quien entrara ahora sí a hacer este tipo de reformas. Pues vemos pues que hoy, ya dejando todo esto en claro, pues sí es algo que hay que tomarlo muy en cuenta, y creo que el contribuyente tiene que cambiar mucho. Yo siempre digo que los códigos de ética empresarial ya no van a ser de papel, ahora sí van a ser de aplicación estricta dentro de la empresa, para evitar todos estos demoles, como bien comentaba, de que ya con un simple indicio puedan iniciar un proceso penal, y eso es complicado, ¿no? Por eso es de suma importancia tener todos los elementos de prueba, y propiamente dicho, la contabilidad va a ser un dato de prueba importante que va a dar luz, en todo caso, saber la transacción, qué historial llevó, y no nomás esto, sino que también un buen sistema de controles internos, ¿no?
yo creo que sí hay que ser muy cuidadosos con esta información, con la información contable, porque independientemente del delito que se tenga tipificado en el artículo 111, pues esto va a conllevar a la defraudación, obviamente a ser parte precedente de la defraudación fiscal, ¿no? Sí, y sí hay que ser muy cuidadosos en ellos, ¿no? Pues bien. Y hay un tema aquí importante. Digo, somos el primer país que considera la defraudación fiscal como delincuencia organizada y además vamos a ser el único, porque quien lo propuso decía que había antecedentes en otros países. No es cierto, no hay antecedentes en otros países, porque además atenta contra la inversión, porque parte de los principios fundamentales que se rompen es el derecho a la presunción de inocencia, la aplicación del famoso derecho penal del enemigo, y eso atenta contra la inversión totalmente. Entonces, sí, hay un incremento en la recaudación que además me parece, no sé, va contra natura, ¿no? Tener un incremento en la recaudación cuando las empresas han dejado de trabajar prácticamente 4 o 5 meses, es increíble, ¿no? Es increíble. Y entonces vale la pena que tomemos previsiones, ¿no? Esto es grave. Pero precisamente antes de que fuéramos al corte, nos platicabas de este delito contable tributario y de esa indefinición. ¿Quién comete el delito? ¿Quién se puede considerar el que afecta al fisco, el que comete el delito, el que hace la contabilidad, el que se beneficia de ello, una conjunción de ambos? Porque también en ese ámbito podríamos empezar a integrar personas al delito y entonces ubicarlos incluso en estos supuestos de la delincuencia organizada. Sí, mira, es que es imposible, es interesante, porque siendo una norma penal en blanco, como le llaman, y que obviamente eso, si nos metemos al semanario judicial, hay un criterio ya por contradicción, donde obviamente pues no puede haber una norma en blanco, no puede generarse un tipo de norma en blanco en una disposición legal, porque tiene que ser clara. La Constitución es muy clara en su penúltimo párrafo, el artículo 14. O sea, tiene que el delito ser muy claro quién va a ser el sujeto, en este caso, sujeto activo del delito. Aquí, pues obviamente va a venir una serie de casos, como por ejemplo el del exgobernador de Sonora, donde se le aplicó allí un tipo de defraudación fiscal y obviamente pues se llevó al contador entre las patas, ¿no? Y el contador en el juicio oral, cuando lo sientan en el banquillo y empieza a hablar, pues él les empezó a decir básicamente todo y se acogió a un criterio de oportunidad en donde él pues quedaría fuera, pero les iba a decir todo, cómo iba a ser, cómo hacía todo el tipo de la defraudación, ¿no? Entonces ahí hay que tener muy en cuenta que en este tipo de delitos hay que ver cómo está tipificado, porque lo más, en el que tengo conocimiento es al que le imputaron el delito fue al contribuyente, ¿no? Específicamente al representante legal de la empresa, ¿no? Por presentar una alteración. Entonces, en esta modalidad, en las modalidades que aparecen dentro del Código Fiscal de la Federación, en lo que tiene que ver con los delitos, pues es indefinido, porque imagínate, en la fracción primera del 111 te establece que a quien registre operaciones contables, sociales y fiscales en 2 o más libros o en 2 o más sistemas de contabilidad, y que aquí lo interesante es esto, con diferente contenido. Entonces aquí viene un problema. Hay casos en donde, por ejemplo, el dueño de la empresa lleva que le dice su contabilidad en sus libros, en la parte que él tiene el control de las transacciones, y el contador lleva otra contabilidad que es lo que él ve. Entonces el contribuyente tiene lo que ve y el contador tiene lo que él ve. Entonces, si yo pongo los 2 números, pues obviamente no van a coincidir, porque en uno él tiene, me voy a ir por un rubro que es el que me tocó cuando fui auditor. El ingreso del que tiene el contador difiere mucho del que tiene el contribuyente. O sea, acá tiene más ingresos y acá tiene menos. Pero eso, ¿por qué se ha dado? Simple y sencillamente porque hemos tenido ese lastre por años. Por años es un lastre, yo digo, social, en donde dice, pues es que si se lo doy, es que si le pago al gobierno, pues no hace nada, ¿no? Se lo roba. Y desafortunadamente ese lastre lo traemos de años,
Y aunque tratemos de decirle al contribuyente que pues, hay que pagar el impuesto pues, para poder exigir, pues no lo ve así. Entonces, ese tipo de cuestiones, cuando la autoridad ve y descubre, porque ahora sí descubre estas dobles contabilidades, pues imagínate el problema que se viene. ¿A quién le vas a imputar el delito? ¿Al contribuyente o al contador, no? Porque pues, ambos hicieron registros contables en 2 libros, aunque uno sea electrónico y otro sea en físico, pero con datos diferentes, ¿no? Es algo complicado ahí, ¿no? Yo lo veo y en defensa, pues, obviamente va a ser un problema para la autoridad a quién le va a ratificar el delito de delito contable tributario, ¿no? Este es un ejemplo, ¿no? Básicamente que yo sé que veo, ¿no? Ahora, imagínate, claro, él tiene libro y el otro tiene sistema o viceversa, uno tiene sistema y otro tiene libro con datos distintos, ¿no? Esos son temas que en la vida real pasan, ¿no? Y a mí me tocó eso verlo. Y el contador no se entera jamás, ¿no? De todo esto. A veces o se entera o bueno, incluso a veces hasta lo sugiere, pero normalmente el contador es ajeno porque él conoce lo que está con comprobantes, sí, con depósitos y hay una parte que pudiera no controlar. Sí. Sí, eso es lo que yo digo. Por eso yo siempre digo, le invito al contador que implemente, ya sea si es externo o si es interno, un protocolo de registro de transacciones. Y ese protocolo te lo da las normas de información financiera. Yo siempre digo, el protocolo para tener pruebas en donde tú aplicaste un protocolo para registro de transacciones y el protocolo que te llevó a la determinación del impuesto, pues va a empezar en las normas de información financiera, el ANIF A6, párrafo 6, donde dan los 6 criterios para el registro o para el reconocimiento de una transacción, y de ahí te brincas al 33 del reglamento del Código Fiscal de la Federación en cuanto a los asientos de contabilidad, y después ante un protocolo de la presentación de la declaración. Con este protocolo, básicamente, que lo vas a tener que dejar por escrito y va a tener que dejar evidencia de que sí lo hiciste, pues no le veo ningún problema donde la imputación al delito que te quieran hacer a ti como contador, pues tú vas a tener pruebas de descargo en el juicio donde tú no tenías nada que ver, porque pues hoy así como bien dices, ¿no? El contribuyente siempre hace, o el empresario siempre hace lo que a veces quiere él, la operación real, y le da nada más al contador lo que él quiere que vea. Y eso no puede ser así, ¿no? Y bueno, para terminar, Crisol, hablaste de compliance en algún momento. El compliance implica el reconocimiento de valores, de principios, de un código ético, además del apego a la normativa. ¿Qué recomendarías a la gente, al empresario, al contador, cómo vienen las cosas, cómo están las cosas, y además ante la necesidad de ubicarnos en un contexto ético, sobre todo considerando que hoy hay serias dudas, sobre todo el sector empresarial respecto del gobierno, siempre ha sido un tema que sirve de pretexto para no pagar impuestos, ¿no? Oye, es que ¿qué se lo van a gastar? ¿Cómo lo van a aplicar? Pero ¿cómo hacer una recomendación al empresariado y al ámbito contable de hacer la contabilidad para evitar incurrir en en este tipo de temas de delitos contables tributarios y de defraudación fiscal? Yo creo, como bien lo comentaba Sandra, la primera es capacitación. O sea, es que eso es primordial, creo yo, la capacitación, desde desde la auxiliar hasta la parte contable y la parte administrativa. Implementar un sistema de cumplimiento o un compliance, como le llaman, integral, o sea, que vaya encaminado donde ya la experiencia entre el derecho anglosajón, que es el de Estados Unidos, y el derecho español, ya han implementado sistemas de cumplimiento, aunque son en materia, el derecho anglosajón en Estados Unidos es en materia penal, en España han abierto ya aparte sistemas de cumplimiento para el área penal y para el área tributaria. Pero yo soy de la opinión que sea integral, o sea, no nada más se vean cuestiones muy
o sea, que se vean una parte, sino que se vean toda la empresa. Que el empresario cambie la mentalidad, porque eso es importante. Yo puedo implementar un sistema de cumplimiento en la empresa, puedo dejar manuales de operación, puedo dejar formatos, lo que tú quieras, pero si la mentalidad del contribuyente no cambia, en donde tenemos que cambiar, tenemos que renovarnos, es una de las frases importantes que sale en el programa ese de Shark Tank México, Elías Ayub, decía, teniendo el empresario que renovarse en pensar diferente. Hoy los negocios ya no podemos estar jugando al empresario o jugando a que la autoridad nunca me va a hacer nada, ¿no? Hay que implementar un sistema de cumplimiento en donde sí haya esa obligación o esa necesidad de saber que mi empresa tiene un sistema contable sólido, que lo que se está registrando en la contabilidad es lo que se realizó en la empresa y que se tenga que pagar el impuesto como se tenga que pagar. Desafortunadamente, muchos de los vicios del empresario siempre ha sido que quiere hacer negocios y el que menos le preguntan es al contador de saber cómo puede ser un buen negocio o un asesor de negocio, cómo lo puede hacer, sino que todo se queda en que va con el notario, ya es mi SADCB y ya después va a ver qué pasa. Eso no es así. Ya tenemos que cambiar esa mentalidad, tenemos que sentarnos con profesionales, ya sea con el abogado, con el asesor financiero, con el contador, para poder generar o poder asesorar correctamente al empresario cómo llevar, cómo constituirse, cómo formar y cómo trabajar, porque eso es importante, ¿no? Entonces yo recomiendo mucho la parte de la que nos toca la profesión, se capacite, no deje ahorita en tema pandémico, la verdad, en lo que yo vi, bueno, en lo que me benefició a mí es la capacitación, porque pues obviamente te haces más especializado, he tenido más contacto con el extranjero, con Argentina, con España, con temas que tienen que ver pues en la parte de tributaria penal y tienen que ver cómo en España se está llevando a cabo los procesos penales en empresas, en las personas jurídicas, y cómo en Argentina, cómo están trabajando con sus cláusulas antiabuso. Entonces es algo importante lo que a mí me ha dejado este encierro, como dicen, en conocimiento y obviamente en otras materias, ¿no? Y también, pues todo ese conocimiento que he adquirido también lo he dado a todos y cada uno en la medida que se pueda. Yo siempre digo en lo que se pueda, porque también a veces es cansado para todos estar capacitando en línea o en vivo a veces, cuando se da, que ya probablemente en octubre empecemos otra vez a andar en vivo, pues ese va a ser un tema, ¿no? Entonces mi recomendación siempre ha sido la capacitación, es cambio de paradigmas de los clientes y implementar un sistema de cumplimiento que es muy importante para poder tener herramientas y poder ante alguna situación, ya sea de tipo administrativo, que pueda ser una auditoría, o un tipo penal que también pueda tener todas esas bases, ¿no? Inclusive ahora con las famosas listas negras del 69, ¿no? En fin, esa es la parte que yo recomendaría para todos. Sí, perdón, sí, muchas gracias, Julio César, te decía, por todas estas aportaciones y esa recomendación que de repente hasta es peligrosa, ¿no? Ya es que, sobre todo en el extranjero, ¿no? Ya es que dicen que si te vas a capacitar al extranjero, eres hijo del padrino, pero bueno. Muchas gracias por todo esto. Y sí, eso es una de las bases, ¿no? Capacitarse, porque bueno, pues esto se va a complicar, esto va a ser difícil y la gente que va a subsistir, sobre todo en este medio y en el empresarial, es quien esté capacitado. Y mientras mayor visión tengas, yo creo que muchos mejores elementos tienes para salir adelante. Muchas gracias por acompañarnos, de verdad. Gracias, Sandra. Gracias, Felipe, como siempre. Y los esperamos en una emisión más de este programa Infocadem Online. Espero que este programa haya sido de su agrado.